Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la autoridad y cómo Dios la mira. También hablaremos de cómo es la autoridad espiritual y algunas de las cosas, características y situaciones que se dan alrededor de ella. ¿Sabe? Estamos en un tiempo en el que la sociedad está en una gran convulsión porque lo que se ha hecho es socavar los principios y valores. Uno de ellos es este. Hoy vivimos en una sociedad en la cual no quiere tener autoridades o no sabe respetarlas y no sabe la importancia de ellas. Así que vamos a estar hablando un poco sobre eso. Para ir comenzando, antes de hablar en sí de la autoridad, quiero hablar al menos 3 condiciones que a veces están en nuestro corazón, en las cuales nos hacen tener una experiencia diferente a la que le deberíamos de tener con la autoridad. ¿A qué me refiero? Por lo menos vamos a hablar de 3 de ellas. Y la primera es la idealización. ¿Cuántos de nosotros a veces idealizamos algo? Idealizamos un lugar de trabajo, por ejemplo. Idealizamos una relación. A un esposo, a una esposa, idealizamos cómo vamos a nosotros de alguna manera hacer el emprendimiento, echar a andar la empresa, ese viaje, etcétera. Idealizamos. ¿Qué es idealizar? Es una manera de pensar sobre un objeto, sobre una situación, sobre una relación que no corresponde a la realidad. Tenemos un concepto que no corresponde a la realidad y muchos de nosotros hemos tenido este problema, esta condición en el corazón de idealizar, en este caso, a la autoridad. Podemos haber idealizado a un padre y pensar que un padre debería cumplir estos requisitos y mostrarlos y ser de esta manera, pero la verdad o la realidad es otra. Hemos idealizado a esposos, hemos idealizado a esposas, hemos idealizado a jefes, hemos idealizado a pastores, a líderes espirituales. En fin, tenemos este problema. Por eso nosotros tenemos que entender que esta condición del corazón nos va a nublar de alguna forma, nos va a hacer ver a la autoridad de una manera que no corresponde, que no es la verdadera ni la concreta. Y la idealización es una de las cosas que más ha hecho que muchas personas se han roto su corazón, hayan heridas, estén en contra de la autoridad porque inconscientemente idealizamos a esas personas. Y luego nos dimos cuenta de que no eran así. Jeremías 17:5 en la versión TLA lo dice. Estas 3 condiciones que vamos a estar hablando están resumidas en ese principio que el Señor nos dejó. Y en la TLA lo dice de una manera muy fuerte. No un poco, sino que lo dice fuerte. Pero creo que nos hace entender. Y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay maldición en nuestra vida cuando nosotros idealizamos a alguien, cuando idealizamos a una autoridad, cuando idealizamos a un padre, cuando idealizamos a un esposo, cuando idealizamos a un jefe, cuando idealizamos a un gobernante, a un político, cuando idealizamos a un pastor. Hay un problema ahí, porque la palabra de Dios nos está dando la recomendación. No hagas eso porque te va a acarrear maldición, ese tipo de circunstancias si tú la estás practicando. Y muchos lo hemos pasado por ahí, muchos hemos idealizado, hemos pensado, acá las cosas van a ser de esta manera. Concerniente a la autoridad, esta persona me imagino que ha de ser de esta forma, este líder espiritual va a ser de esta forma, este pastor, esta iglesia de esta forma, y la idealización ha roto y ha sacado a mucha gente del camino de Dios, porque no hemos entendido que no es como nosotros pensamos o tenemos ese concepto que no tiene lo que es el ingrediente esencial, que es la palabra de Dios. En Jeremías nos está diciendo, no hagas eso porque te va a ir mal. No podemos idealizar a las autoridades. No podemos. Vamos a encontrarnos con circunstancias que van a dañarnos y van a herir nuestro corazón si no estamos preparados. Otra de las condiciones que hay alrededor de todo esto que estamos hablando de la autoridad o de las autoridades espirituales es la idolatría a la autoridad. Ahora, la idolatría a la autoridad es un fenómeno que está constantemente en las personas cuando hemos carecido de una paternidad efectiva. ¿Qué me refiero con una paternidad efectiva? Cuando nosotros no hemos tenido esa relación con un padre, con la cabeza de la familia, y él ha sido alguien que nos ha amado, afirmado constantemente en nuestra vida, no una vez al año en el abrazo de fin de año o en su cumpleaños, si acaso alguno lo tuvo.
sino que es alguien que ha estado ahí constantemente afirmando nuestra vida, ha estado corrigiendo, por supuesto, corrigiendo, ha provisto de lo necesario. A veces pensamos que la paternidad solo tiene que ver con proveer, y esa es una de tantas cosas que un padre debe de proveer a una familia. Y cuando nosotros hemos tenido la falta de una paternidad efectiva, muy seguramente nosotros estamos inconscientemente o quizás a veces conscientemente buscando un padre. Por eso es que tendemos a idolatrar a personas en autoridad, tendemos a ver a un líder espiritual, a un pastor y esa necesidad de un padre, tener esa experiencia de un padre, nos hace idolatrarlo. Es muy importante que nosotros entendamos que si tenemos esa carencia, que podemos identificar, no tuve quizás esa relación tan estrecha con mi padre natural, porque seguramente a él no le otorgaron esto. Es una cadena que se viene gestando generacionalmente, que hay que cortar y hay que romper. Pero cuando idolatramos a una autoridad es cuando está muy seguramente vinculado con este tema, cuando no hemos tenido una paternidad efectiva. Y por eso tenemos a idolatrar, como les decía, figuras en autoridad, jefes, esposos, un líder espiritual, un guía espiritual, y políticos, como no, está de moda todo eso, pero lo que está detrás hay una necesidad que quiere ser suplida y es la de una paternidad efectiva. Por eso tenemos que cuidar de no caer en esto. Muy a menudo caemos en este tipo de prácticas con personas en autoridad y nosotros tenemos que estar chequeando nuestro corazón. Jeremías 17:5 lo dice, hay una maldición cuando tú te aferras, cuando tú estás constantemente dependiendo de otro ser humano como tú, que tiene fallas, que tiene errores, que tiene heridas, quizás a veces más grandes que las que nosotros cargamos. Entonces estamos depositando nuestra vida, estamos depositando nuestras esperanzas hacia una persona que seguramente va a fallar y va a desilusionarnos. Así que es muy importante nosotros tener claro esto. Incluso, retomando un poco lo de la idealización, hay muchas personas que hemos idealizado a Dios y Dios parece ser el Dios que tiene que cumplir con todos mis deseos y que yo no sufra. No sé de dónde hemos sacado eso, pero es justamente lo que puede representar la idealización. Se me había pasado esa parte de decirlo de Dios. Ahora, la codependencia es otra condición que está también en el corazón. No solo es la idealización, la idolatría, en este caso estamos hablando de la codependencia. Y ya la codependencia es un vínculo emocional fuerte que ya se establece con una autoridad. Y en ese vínculo emocional lo que busca, la característica principal es que nosotros estamos siempre de alguna manera buscando el bienestar de esta persona. De una manera, podríamos decir, no sana. Estamos buscándolo a tal grado que nosotros no podemos ver, incluso a veces nuestras propias necesidades, ni siquiera las valoramos como importantes, las minimizamos, o como les repito, ni siquiera las vemos. Y entonces estamos nosotros cayendo en esa codependencia con esas personas. Y mire, la palabra de Dios nos dice que nos amemos a nosotros mismos primero, antes de amar a nuestro prójimo. Es un principio que muy pocos entendemos. No quiere decir que amarse a sí mismo sea una actitud egoísta, sea una actitud en la cual eso me importa mi bienestar. No es eso, simplemente es que nosotros tenemos también necesidades, nosotros podemos estar ayudando a alguien, pero tiene que haber ciertos límites para que haya una relación verdaderamente sana y carezca de estos elementos, de la codependencia, de la idolatría, de la idealización. Tiene que haber límites claros. Cuando hay límites claros, usted y yo vamos a poder estar en cualquier relación bajo autoridad y vamos a poderlo hacer de la mejor manera posible. Pero cuando estar ahí y ayudar a esa persona y estar velando porque su esposo lo haga bien, su jefe lo haga bien, para que él no se le arruine el proyecto, para que al líder espiritual, al pastor, y estar detrás de él y dejando detrás mis necesidades primordiales, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Está claro que estamos en una temporada donde los trabajos son demandantes, los emprendimientos aún lo son más, y etcétera, etcétera. La iglesia siempre va a demandar de nosotros mucha más entrega, mucho más servicio, pero tenemos que aprender a romper las relaciones codependientes.
porque Jeremías 17 nos dice, ese es estar en maldición. Así que si nosotros logramos identificar estas tres condiciones en nuestro corazón, sea la idealización, idealizamos a Dios, idealizamos las autoridades, idealizamos todo lo que en donde estamos, tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, trabaja esta área conmigo. Si yo he caído en idolatrar a una persona, ponerla en un pedestal alto y pensar que esa persona nunca me va a fallar, tenemos que traer todas esas cosas a la presencia del Señor, porque su palabra no miente, su palabra se va a cumplir y va a acarrearnos maldición, heridas, golpes, daños fuertes, desilusiones que más adelante nos van a hacer incluso querer dejar el camino del Señor. Y si estamos en una relación codependiente, usted puede encontrar que hay abusos de alguna manera, usted se encuentra preocupado en exceso por esas personas. Es momento de soltar, es momento de dejarse, de decirle, Dios, trata con esta persona, trata con ella, interceda, ore, ámelo sí, pero ponga los límites. Esas serían esas tres condiciones que pueden de alguna manera hacernos ver equivocadamente con un lente empañado a la autoridad. Pero ¿qué dice Dios sobre la autoridad? Y bueno, alguna de las cosas que dice está en Romanos 13, del 1 al 5. La autoridad según Dios. Mire, es bien importante los elementos que trae la autoridad según Dios. El primero que trae es orden. La autoridad trae orden. Necesitamos orden. Y el Señor dice, cada autoridad instalada es con un sentido primordial, y es que traiga orden. La sociedad, la familia sin orden es donde estamos ahora peligrosamente acercándonos a ese escenario, al caos de no haber orden. Un país necesita orden, necesita autoridades, necesita una ley para que haya orden. Por eso las naciones establecen autoridades, los gobiernos establecen autoridades y hay reglas, hay leyes para que nosotros podamos entender y que podamos tener orden. Por eso la autoridad según Dios, lo primero que trae es esto, es orden. Ahora, lo segundo que trae es que es delegada por Dios. O sea, Dios establece autoridades para que ejecuten el orden. Entonces, por eso Romanos dice, si tú estás peleando contra la autoridad, si a ti no te gusta la autoridad, si tú desestimas la autoridad, estás peleando contra Dios mismo. Por eso nosotros tenemos que entender que no hay que rechazar la autoridad. Ahora yo entiendo, muchas heridas vienen a causa de autoridades abusivas y por eso nosotros tendemos a rechazarlas. Tendemos a querer no someternos a la autoridad porque le tenemos temor o hay dolor en nosotros hacia la autoridad. Pero eso, lo que hay que hacer es tratar con esa herida y sanarla ante los pies de Dios. Así que es bien importante nosotros podernos sujetar a la autoridad. Cuando hay alguien que no se puede sujetar a la autoridad, y en cualquier ámbito, cuando hay alguien que no se puede someter a la autoridad en su trabajo, a la autoridad en la calle, ¿no? Que son las reglas de tránsito, si hay alguien que no se puede estar en autoridad, mire, hasta en un estacionamiento hay una autoridad designada, ahí siempre va a haber un agente, un policía o alguien que le esté dirigiendo. Esa es la autoridad y a veces no podemos sujetarnos ni a esa persona. Hay problemas. Hay un ejemplo bíblico de esto. Era el hijo de David, Absalón, y él tenía un problema con la autoridad porque estaba herido por su padre. David hizo muchas cosas buenas, pero obviamente una de las cosas que se ve que hay carencias es que le faltó ser un mejor padre con sus hijos. En este caso, Absalón, lo que está diciendo, lo que hay detrás de esa rebelión, no solo una rebelión como tal, simplemente lo que está diciendo es: yo no confío. Así que no mire tan mal cuando alguien esté rebelándose, simplemente hay una herida que hay que tratar, que dice: yo no confío en la autoridad. Hay que confiar en ella porque es delegada por Dios. ¿Qué más hace la autoridad? Bueno, nos amonesta, nos va a corregir. La amonestación siempre va a ser algo verbal. Va a ser una amonestación, va a ser algo verbal, va a ser un aviso, va a decir: hay que hacerle estas cosas mejor. Y luego viene la corrección, que muy probablemente sea un poco más rígida que la amonestación. Pero son de bendición para nosotros. También la autoridad lo que trae es honra. Cuando hay una autoridad, esa autoridad va a honrar cuando yo me comporte como debe de ser. Esa autoridad va a honrarme. Cuando yo hago bien las cosas en mi trabajo, cuando doy la mía extra, cuando estoy haciendo esto, esa misma autoridad va a decir: bien hecho. Esa misma autoridad puede promoverme.
Lo mismo en los caminos de Dios. Cuando yo estoy trabajando, cuando yo estoy sirviéndole al Señor y lo hago con total exigencia, esa misma autoridad va a traer honra y va a decir, ok, Dios le va a hablar y va a decir, es tiempo de promover a esta persona. Las autoridades traen honra. No solo es castigo, no solo es orden, sino que esta es una parte muy importante. Nosotros tenemos que aprender a honrar autoridades. Otra de las cosas que hace es que crea una conciencia sobre lo correcto y lo incorrecto. Si no hay una autoridad en nuestra vida, va a ser muy difícil que nosotros tengamos conciencia sobre lo que es correcto o incorrecto. Como padre, sé lo que le estoy diciendo, sé que Dios me ha puesto ahí para traer orden, estoy delegado por Dios para amonestar, para corregir, para honrar, pero también para traer conciencia a mis hijas de qué es correcto y qué es incorrecto. Y esas son muchas de las cosas que una autoridad hace. Por eso una autoridad es de bendición. Por eso un padre en una casa que se levante, que tome el sacerdocio, es de bendición. Pero siempre nosotros vamos a estar bajo autoridad con otras personas. Así que tenemos que entender que esas autoridades traen esto hacia nuestra vida. Eso es lo que trae Romanos 13, del 1 al 5. Eso me da la oportunidad de hablar de la diferencia entre obediencia y sumisión. Porque la obediencia puede ser una actitud externa. Muchas veces podemos obedecer, podemos aparentar que estamos obedeciendo. Es una actitud externa. Pero la sumisión es una actitud interna, es algo del corazón. Bueno, buenos amigos, damos un ejemplo sobre esto. Dice, un esposo le pide a una esposa que haga algo, ve y hace estos mandados y dice, bueno, voy a ir. Pero debería ir él, ¿verdad? Ella está obedeciendo, aparentemente. Externamente lo hizo, pero por dentro no lo está haciendo. Es como una imagen que anduvo hace mucho tiempo por las redes sociales. Había un padre diciéndole a un hijo qué hacer. Y le decía, siéntate en esa silla. Y él se sentaba, pero decía, pero por dentro estoy de pie. Y más o menos a eso va la obediencia cuando solo es algo externo, aparente. La sumisión es algo del corazón. Es algo que yo sé, necesito mansedumbre para poder estar en sumisión. Necesito mansedumbre, necesito fe para poder estar en sumisión. Necesito estar bajo autoridad porque es el lugar más seguro cuando estoy bajo autoridad. Así que es muy importante que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros no solo obedezcamos por apariencia, no solo hagamos las cosas por apariencia, solo para que me pongo a hacer algo para que me mire el jefe, pero por dentro yo no soy diligente verdaderamente, simplemente lo hice para que Él me mire y me promueva, por dar un ejemplo. Hoy llegué y serví para que me miren, estoy ahí de último esperando que salgan las últimas personas que me miren que ahí estoy sirviendo. Pero Dios nos vio, hermano. Dios sabe la intención de nuestro corazón. Y aunque nadie lo mire, pero si usted lo está haciendo en sumisión y con la actitud correcta, Dios mismo, que es nuestra autoridad máxima, que Él también trae orden, que Él también trae todas estas cosas, Él nos va a promover si yo estoy en sumisión. Una de las cosas más importantes que quiero dar es esta. Quiero dejarle este pensamiento. Solo el que ha estado bajo autoridad va a poder hacer buen uso de ella. Esto es importantísimo. Mire, cuando yo he estado bajo autoridad, cuando yo verdaderamente, como decíamos anteriormente, me he sometido, hay una sumisión en mi corazón a la autoridad, esa persona que ha aprendido a estar bajo autoridad va a hacer seguramente buen uso de ella cuando le toque su momento. El Señor no solo nos pone a estar bajo autoridad porque Él quiere controlarnos o Él quiere hacer algo. No, Él quiere bendecirnos, Él quiere moldearnos, Él quiere mostrarnos actitudes incorrectas, situaciones que no están bien en nuestro corazón. Necesitamos autoridades que nos amonesten, que nos corrijan, que nos muestren el camino, que nos hagan conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando yo aprendo eso, seguramente el Señor luego me va a poder delegar y confiar en mí y poderme dar autoridad sobre otros, y yo voy a poder hacer buen uso de ella. Quiero darle algunos ejemplos de estar bajo autoridad. Samuel en la casa de Elí. Wow, mire, primera de Samuel 3 nos habla de este hombre, cómo fue moldeado en la casa de Elí. Para aquellos que saben la historia, Elí era un sacerdote y tenía 2 hijos, y sus hijos
eran totalmente diferentes a su padre. Su padre había sido un gran sacerdote, un gran hijo de Dios. De hecho, Dios le había prometido prolongar en su familia el sacerdocio de la casa de Dios. Pero a causa de sus hijos, Dios le dice, le manda y le profetiza, le dice que no más va a correr eso. O sea, esa promesa fue cortada, aparentemente. Más adelante vemos cómo Dios, que es misericordioso, hizo algo distinto. Pero la casa de Elí, Samuel en la casa de Elí, era una experiencia negativa con la autoridad. Al menos en el ambiente en que se dio. Sí, Elí era un hombre de Dios, pero sus hijos hacían lo que querían en el templo. Pecaban en el templo, incluso pecados sexuales en el templo. No honraban el templo, no honraban a Dios, no honraban a nadie. Se robaban las ofrendas, lo mejor de las ofrendas se lo comían, de los sacrificios. En fin, era un desastre. Pareciera ser cómo Dios va a poner a alguien que va a utilizar en esa casa. Debería de ponerlo en una casa diferente. Quiero dejarle esto en su espíritu. ¿Sabe? La mejor enseñanza que podemos recibir es cómo no hacer algo. Se la repito. La mejor enseñanza que podemos recibir es cómo no hacer algo. Samuel, si algo recibió, es no puedo repetir los errores de ellos. No puedo repetir los errores de los hijos de Elí. No puedo repetirlos. Es justamente Dios lo expone a un lugar donde él veía todo eso para que él no lo pudiera repetir. Y él se levantara como un verdadero profeta en Israel. Y es así como fue. Samuel sí fue impartido por Dios, sí fue llevado a un lugar en específico para que él fuera aún más grande de lo que hizo Elí. Y eso es lo que pasó en la casa de Samuel. ¿Sabe? Muchas veces estamos en lugares bajo autoridad que pareciera que no es el lugar correcto, pareciera que no es la persona correcta, no es el ambiente correcto. Yo he estado en esos ambientes y he dicho, Señor, y muchas veces el Señor me ha dicho, quédate ahí. Yo quiero tenerte ahí, yo quiero moldearte a través de esta persona. A través de la inmadurez de esta persona, a través de los errores de esta persona, yo estoy moldeándote a ti. Yo estoy sacando a la luz tu orgullo, yo estoy sacando a la luz lo que tú crees que eres mejor que esta persona. Dios nos va a hacer a veces eso. Vamos a estar en lugares bajo autoridad que no nos gusta. Pero de nuevo, son puestas por Él. Nos traen orden, vienen a corregirnos. Entonces, es importante nosotros entender esto. ¿Por qué? Porque si usted, como decíamos al principio, idealizamos todo, pensamos que vamos a tener que estar bajo una autoridad y esta autoridad es esto, es así, es así. Y si no es así, pero sí es el lugar donde Dios quiere tenernos, hay que aprender lo que el Señor quiere que aprendamos en ese lugar. Eso hizo Samuel. Mire qué poderoso. Alguien más que pasó algo parecido. David y Saúl. David, el rey David estuvo en la casa. Él tenía doble problema porque no solo era el rey, sino que también era su suegro. Y su suegro lo perseguía y su suegro siempre estuvo en contra de él casi desde el día 1 que entra al palacio. Porque vio la gracia de Dios en David, porque veía la unción de David, porque David estaba desarrollándose. Pero mire, Dios entra a ese lugar, mete a David en ese lugar, en esas situaciones, porque quería moldear algo en su corazón. Tiempo después, cuando David es posicionado como rey, lo que nunca hizo Saúl, usted lo ve haciéndolo a David. Un ejemplo corto para podérselo mencionar. Hay algo que Saúl nunca hizo, nunca trajo el arca del Señor al palacio, nunca consultaba a Dios. Si lo hacía era a través de Samuel, iba ante el profeta Samuel, pero al final del día él siempre hacía lo que él quería. Era una persona que consultaba a Dios, pero al final del día él hacía a su manera las cosas. Y David fue expuesto a ese tipo de liderazgo. David fue expuesto a ese tipo de autoridad, en la que él pudo ver, no puedo hacer así las cosas. De nuevo, el principio más grande que le estaba demostrando el Señor es: así no se hace, así no se ejerce la autoridad, para que tú aprendas a hacerlo bien. Así que si usted está en un lugar donde su jefe es el emprendimiento, su líder espiritual, lo que sea, donde usted esté, que hay una autoridad que para usted le parece no está haciendo las cosas correctas, consulte a Dios. Pregúntale: Señor, ¿es tu voluntad estar aquí, en este lugar? ¿Estoy aprendiendo lo que debo aprender? También vamos a hablar de otro tipo de autoridades, como lo fue Josué y Moisés. Ahí vemos algo totalmente distinto. Moisés, la palabra lo describe como el profeta que nadie nunca más iba a ver o experimentó ver a Dios cara a cara como él.
que no hubo milagros ni prodigios que se hicieran como los que él vio y hizo Dios a través de él en la historia. Imagínense, esa era la autoridad a la que él estaba sujeto. Por supuesto que fue impartido, por supuesto que el Señor le impartió cosas. Este era otro ambiente, esta era otra cosa donde él estaba. Muy seguramente a veces vamos a estar temporadas en una casa de Elí, temporadas con un Saúl, pero quizás en otra temporada el Señor nos va a regalar tener un Moisés de autoridad, alguien que nos ministre, que nos guíe, que nos imparta y todo esto junto nos va haciendo alguien que va a poder manejar la autoridad. Alguien más, Jesús y los discípulos, wow, qué autoridad la que ellos tuvieron la bendición de disfrutar, al propio Hijo de Dios. Él y sus discípulos, mire cómo Jesús trabajó en ellos, fue autoridad para ellos, les sirvió, les dio el ejemplo. Él era el que les servía, él era el que lavaba los pies, él era el que ponía en la mesa el pan para esas 12 personas. Les modeló en cada área de su vida, pagó impuestos por ellos. Increíble lo que hizo Jesús. Ese tipo de autoridad nos bendice. Si estamos en una temporada en la que tenemos la bendición de estar bajo una autoridad así, es un gran regalo. Pero igual, aunque quizás sea una autoridad que usted pueda decir, este no es un gran regalo, créame que lo es. Créame que lo es. Es una gran bendición estar bajo autoridad, sea que lo entienda hoy o lo entienda con el tiempo. Pero el Señor va a honrar que usted y yo estemos bajo autoridad, porque si yo puedo estar bajo autoridad en esas circunstancias, yo aprendí cómo no se deben de hacer las cosas, yo aprendí cómo no tratar mal a alguien, yo aprendí a que me importe cómo se siente una persona. Usted y yo estamos equipados para poder entender eso. Así que si usted se ha sentido que su autoridad abusa de usted, que lo ha abandonado, que lo ha rechazado, que habla mal de usted, es justo lo que Dios usted no quiere que haga con alguien más. Cuando se le dé la oportunidad a mí o a usted de estar ejerciendo autoridad, nosotros seamos totalmente lo contrario, porque sabemos que es no tener eso. Ese es el reto de estar bajo autoridad y luego ser delegado como una de ellas. Hay algo poderoso en la palabra de Dios que dice 1 Corintios 4:15, y ahí nos habla de esto. Dice, porque aunque tuvieres 10,000 maestros que te guiarán a Cristo, no tendréis muchos padres que te llevaron a Cristo y asumieron la responsabilidad de ti. Porque yo me convertí en un padre de Cristo, en tu padre en Cristo Jesús, por medio de las buenas noticias de salvación. Ayos y padres espirituales. De eso está hablando aquí Pablo. Que hay muchos ayos y hay pocos padres espirituales. Hay mucha gente que puede estarnos guiando, que nos pueden hablar de Dios, pero hay muy pocos que dice, como él decía aquí en la versión amplificada, que se van a atrever a tener la responsabilidad de estar conmigo y de poder hacerme alguien mejor en Dios. Mire, hay muchos ayos, hay pocos padres espirituales. Independientemente de qué le ha tocado a usted recibir, nosotros estamos llamados a ser unos buenos padres espirituales. ¿Dónde? En nuestra casa, en primer lugar. No solo ser un ayo, no solo ser alguien que le pone a sus hijos el YouTube para que oiga a alguien predicar, o lo manda a una escuela, o lo manda a la iglesia el domingo y que los pastores de jóvenes o de niños se encarguen. Ese es un ayo. Dios nos está poniendo en nuestras casas a poder ser padres espirituales, y es a tener asumir la responsabilidad de ministrar a esas personas que están en esa casa, a esos hijos que están en esa casa. Es el primer lugar donde nosotros vamos a poder ejercer ser padres espirituales. Y si el Señor nos regala el poder, o nos presta los oídos de alguien más y poder hacerlo de esa manera, qué bendición hacerlo así. No basta con hacer un ayo, no basta con solo poner información, guiar de alguna manera. El Señor quiere que seamos padres espirituales. Pablo estaba diciendo esto y estaba diciendo, yo no he sido un ayo, yo no he sido alguien que solo ha venido a leer acá y a verte el domingo. No, yo soy alguien que tengo la responsabilidad de tu vida y yo quiero ejercer la paternidad espiritual. Es muy importante que nosotros como autoridad entendamos que no solo estamos para ser ayos, sino que estamos para ser padres espirituales.
Por último, quiero hablar de entrar y salir en bendición. En Deuteronomio 33 y 34 está pasando esto, está de alguna manera sucediendo el cambio, la transición que hay de un liderazgo y de otro. En Deuteronomio 33, Moisés está bendiciendo a cada una de las tribus, le suelta una bendición específica a cada una de las tribus. Qué poderoso es eso, qué poderoso es poder entrar y poder ser bendecido de esa manera. Poder bendecir a otros, entrar y salir en bendición. Poder presentarse a un trabajo, poder presentarse a un emprendimiento, poder presentarse, usted quiere casarse, no basta el matrimonio civil, usted se presenta y dice, Señor, yo quiero entrar en esta temporada bendecido. Yo quiero casarme bajo tus normas, Señor, por dar un ejemplo. Entonces nosotros estamos en esta situación de entrar en bendición. Y necesitamos entrar en bendición y salir también en bendición en los lugares. Nosotros necesitamos poder conectar con la autoridad de ese lugar, de esa casa, de ese trabajo, de ese emprendimiento o de esa institución espiritual en una iglesia, a donde usted esté desenvolviéndose, pero entrar, presentarse, entrar en bendición. Muchas veces nos va a tocar decir qué condiciones son las que traemos. Eso es entrar en bendición. La gran mayoría nos gustaría ocultar a veces cómo llegamos a ciertos lugares. Pero lo más importante es presentarse. Entrar en bendición. No solo llegar ahí y entrar en bendición. Si usted está viniendo a una iglesia, está viniendo a un lugar espiritual, preséntese. Vaya donde las autoridades. No vaya para hablar mal de otros, simplemente preséntese. Diga, vengo en este estado espiritual. Acá estoy. Preséntese a través de autoridad. Mire lo que dice en Deuteronomio 34:9. Mire la bendición que pasó con Josué. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¡Wow! Está enviándolo a Moisés, está saliendo en una bendición a su nueva temporada, porque su autoridad impuso manos, su autoridad lo bendijo, su autoridad le dijo, es tiempo, es tu turno, estás preparado. Es muy importante esperar el tiempo de Dios para esa bendición de nuestras autoridades. Sea un papá, sea una mamá, si tú eres un hijo que puedes ver esto, espera la bendición de tus padres. Si usted está queriendo hacer un emprendimiento, está queriendo salir quizás ya del lugar, Dios le ha hablado, a lo mejor usted quiere emprender algo, vaya y espere esa bendición de ese jefe también, si es que se puede. Y lo mismo en un lugar espiritual, usted puede estar transicionando de una iglesia a otra, si usted puede ir y pedir esa bendición, hágalo, si está en la capacidad de hacerlo. Salga en bendición. Bien, se me acabó el tiempo. Es un tema apasionante, la autoridad y la autoridad espiritual. Y yo quiero ver por usted que está aquí conectado, que nos va a ver, sea ahora en vivo o en diferido. Señor, esta hora oramos. Yo oro porque cada una de las personas que está aquí se rompa sobre ellos, Señor. Si han estado idealizando las circunstancias, idealizando las autoridades, Señor, que se pueda romper esa mentira que viene y nos hace tanto daño. Señor, si hemos estado idolatrando a alguien porque nuestras carencias de esa paternidad, Señor, nos afectan. Padre, en el nombre de Jesús, oro porque estas personas sean sanas en su corazón, sean sanas en su espíritu, Señor, y que no caigan en eso, porque trae maldición, trae consecuencias negativas para sus vidas. Señor, si están en relaciones codependientes, que puedan ser cortadas, que puedan poner límites, Señor, para que puedan ellos también disfrutar de una manera correcta, el poder estar en autoridad, bajo autoridad, Señor. Y Señor, te pedimos que establezcas tu reino, establezcas tus autoridades, que nos aprendamos a honrarlas, aprendamos a entender la bendición que hay en ellas, que traen orden, que traen corrección, que traen honra, que crean en nosotros la conciencia de hacer las cosas bien. Ayúdanos a estar en verdadera sumisión, en la actitud correcta del corazón, de saber que estar bajo autoridad es lo correcto, Señor. Y ayúdanos a ser padres espirituales de otros. Ayúdanos a dar lo que quizás no recibimos, pero sí aquello que hemos recibido de ti, porque tú eres un buen padre y tú no nos dejas
abandonados. Ayúdanos a entrar y salir en bendición a cada uno de los que estamos aquí en cualquier etapa en la que nos encontremos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no me queda más que invitarlo a nuestras celebraciones 8:30, 11 y 6:30 de la tarde. Y recuerde, de esta crisis saldremos fortalecidos. Bendiciones.